Me da mucho gusto poder saludarles, hermanos, ya en nuestra penúltima clase del discipulado número 3. Ya estamos, hermanos, casi en la recta final. Solamente una clase más la próxima semana. Iniciamos luego el discipulado 4 y estaremos pues prácticamente cerrando, hermanos, ya el bloque de sus discipulados y Dios nos permita que podamos graduarnos. Así que excelente, bienvenidos todos en el nombre del Señor. Vamos a iniciar con una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos bendiga, que nos ayude y que su gracia nos sostenga siempre. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ilumines, que nos enseñes, que nos ilustres, Padre, que permitas que tu palabra, Señor, haga eco en nuestras vidas y nos des la fuerza, la voluntad para obedecerla, que se arraigue en nuestras vidas, en nuestra mente y que podamos llevarla a la práctica en la familia, en la iglesia, en el trabajo y donde quiera que nos encontremos. Gracias por mis hermanos que están conectados, gracias porque yo sé que están creciendo en ti, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Qué bueno poder saludarles. Vamos a iniciar el estudio de nuestro discipulado y quiero solicitarles que se ubiquen en la página 79 de su material, donde vamos a hablar de corazón sometido. Vamos a hablar de la obediencia, la sumisión a las autoridades. Y hay una cita bíblica en el primer libro de Samuel, capítulo 22, capítulo 1, ¿no? A ver, ya me perdí. Primero de Samuel, ok. Donde dice, ciertamente obedecer es mejor que 1000 sacrificios. Ahorita les doy el capítulo correcto porque ahí evidentemente la cita no está correcta, ¿no? Entonces, es importante que nosotros en el Señor podamos, es 15:22, hermanos, primer libro de Samuel, 15, 22 y 23, para que lo tengamos allí en consideración. Muy bien. Dice la Biblia, 22-23. Ok, se me cambió esto. La versión en lenguaje actual nos dice en la siguiente versión. Ok. A Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Esa fue una palabra muy fuerte que el profeta le estaba diciendo pues a Saúl, porque Saúl se había rebelado prácticamente con Dios, había desobedecido, y entonces vino palabra del Señor a este rey, y entonces el profeta Samuel expresó esto por palabra de Dios. Entonces, es el primer libro de Samuel, capítulo 15. ¿Por qué se compara la rebelión, hermanos, a la adivinación e idolatría? Bueno, simplemente porque quien está en idolatría, quien está en la adivinación, está rebelado en contra de Dios, se rebela en contra de Dios, se opone en contra de Dios. Y quien está en rebeldía está en la misma situación con respecto a ignorancia, a intención ya del corazón de rebelarse en contra de Dios. Por eso dice la Biblia que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, es decir, quien se rebela, la Biblia lo compara como quien comete pecado de adivinación y como quien está en idolatría
y la obstinación. Ahora, hay cristianos rebeldes, sí, hermanos, usted va a ver en su vida cristiana y por eso vamos a protegernos, a ponernos escudos espirituales para que nosotros en nuestro trayecto de la vida cristiana no incurramos en la rebeldía. Y cuando de repente la rebeldía quiera llegar a nuestras vidas, nosotros aprendamos a buscar a Dios y Él siempre nos va a corregir con rectitud. Hay muchos que se llaman cristianos, pero siguen con un corazón rebelde. Se rebelan contra los padres, contra los maestros, contra jefes, contra patrones. Siempre culpan a la persona en autoridad por ser el malo de la película. Ahora, la pregunta, nosotros o usted, ¿qué tipo de corazón tiene? ¿Un corazón rebelde o un corazón sometido? Hagámoslo respondiendo las siguientes preguntas, un autoanálisis. ¿Cómo respondemos a la persona que trabaja en el estacionamiento cuando se nos pide mover el carro? O por ejemplo, vamos entrando y sencillo, el hermano de la iglesia que está en el estacionamiento nos indica el lugar hacia donde vamos a ir, pero nosotros queremos ir a otro lugar y no les obedecemos. ¿Cómo responde al ujier que le pide cambiarse de ubicación? ¿Cómo responde a su jefe cuando le pide cambiar algo que está haciendo? Sigue las leyes de tráfico, es decir, el reglamento, obedece la reglamentación de tráfico. ¿Cómo responde al líder del ministerio cuando le pide hacer algo que no quisiera usted hacer? ¿Le cuesta participar en un hogar de bendición bajo el liderazgo de otra persona? ¿Le cuesta obedecer? ¿Qué hace cuando el pastor dice o hace algo que no le agrada a usted? ¿Se queja usted de su jefe, de su pastor, de su líder o tal vez del ministerio? ¿Se hace la víctima cuando hay conflictos en su vida? Bueno, estas y muchas otras preguntas que podemos ver allí nos sirven como un autoanálisis para que nosotros vayamos midiendo cómo va nuestro corazón. Ahora, eh, los rebeldes tienden siempre a culpar a los demás por cada conflicto que hay en su vida. Por ejemplo, si a alguien lo despiden del trabajo, es culpa del jefe, porque exige, porque por algo, ¿no? Cuando se pierde una amistad, es culpa de la persona, porque es egoísta, pero nunca aceptamos nuestras culpas. Cuando hay una infracción, es la culpa del policía de tránsito. Cuando nos reprueban en alguna asignatura, es culpa del maestro. O cuando se cambian de iglesia, es culpa de los pastores que no atienden, etcétera. Y así la lista puede seguir. ¿Por qué? Porque así somos. Nosotros tendemos a culpar a los demás para victimizarnos y entonces pensar que nosotros estamos bien. Hermanos, la rebelión es peligrosa. El cristiano, cuando permite que su corazón entre en rebeldía, es como un animal salvaje que no se puede domar. En el Salmo capítulo, por aquí dejé yo mi Biblia, aquí está. En el Salmo capítulo 32, versos 9 al 10 dice, no seáis como el caballo o como el mulo. Ay, 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 mire las comparaciones que hace la Biblia. Dice, el caballo y el mulo andan sin entendimiento, que son sujetados con cabestro y con freno. ¿Por qué? Porque para que ellos sigan el camino, hay alguien que los tiene que conducir y para que ellos obedezcan, hay que sujetarlos con cabestro y con freno. Porque si no, se acercan a ti. Dice, muchos dolores habrá para el impío. Hermano, esto es que nosotros tenemos que aprender en nuestro entendimiento a someter todo lo que somos a la voluntad de Dios. Dios no quiere que seamos o que andemos sin entendimiento. Si andamos sin entendimiento, sin comprensión, sin revelación de la palabra y andamos en rebeldía en contra de la palabra de Dios, de nuestras autoridades, entonces dice la Biblia que somos como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Ahora, un soldado que niega seguir órdenes.
¿Por qué es absolutamente necesario que un soldado se someta a las órdenes de sus superiores sin cuestionarlos? Bueno, por el simple hecho de que él ha hecho votos. Él le debe lealtad a su país, le debe lealtad a su general, y él es un ciudadano que tiene un compromiso y una responsabilidad con su país. Nosotros como ciudadanos del reino de Dios tenemos un compromiso con el general, con Jesucristo, con nuestro Dios, y tenemos un compromiso con la iglesia. Y entonces hay cosas que no nos van a gustar, hay cosas que en la misma palabra nos van a confrontar y no nos van a gustar, o de repente cuando el Señor nos confronta por un pecado, como que nos va a costar someternos a Él, pero tenemos que aprender a someternos. Un carro, este, con, dice aquí que con el steering o frenos dañados, si no somos sometidos, ¿cómo somos como el carro sin frenos, no? Si el carro, el clutch no le sirve o tiene dañado su clutch o tiene dañado su sistema de freno, hermano, no nos sirve. ¿Por qué? Porque se va sin control, el riesgo es que nos sometemos a una velocidad en la que nos podemos dañar. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos que la palabra de Dios nos sirve para deslizarnos en el camino de la verdad, pero que la misma palabra de Dios nos pone frenos, nos endereza el camino, nos corrige, y en el momento que hay que hacer fricción para nuestra vida, para detenernos, la palabra de Dios nos corrige. Y aunque dice la Biblia que no hay disciplina que la recibamos con agrado, es decir, toda disciplina, cuando el Señor nos corrige, no la recibimos con agrado. Pero el fruto de esta disciplina es que nos bendice, porque nos detiene hacia el destino que llevaríamos, que es estrellarnos. En Éxodo capítulo 32, versos 9 al 10 dice la Biblia: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, está hablando del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Este pueblo de dura cerviz está hablando de rebeldía, que es un pueblo desobediente. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios, hermanos, se había cansado del pueblo de Israel porque el pueblo de Israel no obedecía a Dios. Ustedes se acuerdan, ¿no? Recién saliendo de la esclavitud de los egipcios, Moisés sube a la montaña, al monte, para recibir la ley de Dios. Y mientras estaba allá los 40 días, el pueblo de Israel se desesperó y se hicieron un becerro de oro. Aún conociendo lo que Dios les había dicho que era pecado, ellos se levantaron un becerro de oro. Se levantaron en rebeldía en contra de Dios. Decían: nos trajiste a morir en el desierto, allá en Egipto teníamos alimento, teníamos carne, y sí, tenían alimento, pero eran esclavos. Tenían carne, pero estaban esclavizados, y así es el hombre. Decía: allá en el mundo yo era feliz, allá en el mundo yo acá y lo otro, sí, pero eras esclavo del pecado. Y el que comete pecado se convierte en esclavo, y finalmente dice la Biblia que su destino es la perdición. Así que, ¿por qué nos compara el Señor con el corazón rebelde al cuello del duro e inmóvil? Bueno, precisamente porque no podemos movilizarnos por nuestra propia cuenta. Somos dirigidos, dice la Biblia, el que está en rebeldía, por vuestro padre el diablo. Y vuestro padre el diablo está en contra de la voluntad de Dios. Dice: si ustedes hacen lo que yo les digo, ustedes serán de mi Padre, el Señor, que está en los cielos, quien gobierna sobre todas las cosas. La pregunta: ¿cómo es tu cuello? ¿Cuán flexible eres? Cuando una autoridad te da instrucciones, ¿respondes fácilmente o resistes? Pónganlo ustedes, no se enojen. Hay jefes, hermanos, que ciertamente son malvados en el mundo. Hay jefes que ciertamente sacan coraje, ¿verdad? Pero usted responda con amabilidad, con amor, que dice la Biblia, que sean vuestras palabras sazonadas con gracia.
y que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando alguien le mande a hacer algo, claro, usted va a valorar eso, algo tiene que ser algo que está dentro de su responsabilidad y que no está pues prácticamente en contra de los mandamientos y principios y normas morales y espirituales. Hay que obedecer y hay que hacerlo con agrado. Claro que sí, con todo gusto, por supuesto que sí. Y Dios le va a dar sabiduría. Eres un caballo no domado, dice aquí. Eres un soldado independiente. Eres un carro sin frenos. Bueno, cristianos rebeldes. Hay muchos que llaman a Jesús el Señor, pero no tienen el corazón verdaderamente sometido a la autoridad de Dios. Actúan en el nombre del Señor, pero sin seguir sus órdenes e instrucciones. Hacen más daño que bien. Mire lo que Jesús nos dice en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué tan dura es la verdad de la palabra de Dios, amado hermano? Que la Biblia nos dice que muchos en aquel tiempo, cuando se presenten delante de Dios, le dirán, Señor, aquí estuvimos. Señor, acá y lo otro, cuando estén en el juicio, y querrán entrar al reino de los cielos. Pero dice la Biblia que no todo el que le dice Señor al Señor Jesús entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque acuérdese usted que hemos hablado que la palabra Señor significa gobierno, significa estar en sujeción, en autoridad. Cuando yo digo Jesucristo es mi Señor, es porque he sometido todo lo que soy al gobierno de Dios. El que me dirige es Jesucristo. Pero cuando yo le digo Señor, pero no lo obedezco, yo le digo Señor, pero hago lo que yo quiero, yo le digo Señor y vivo en pecado, entonces quien está dirigiendo su vida soy yo y no Dios. Le digo Señor, pero sigo en pecado. Le digo Señor, pero me sigo dejando dominar por el mundo. Entonces el Señor dice, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. Pero ¿cómo, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre predicaba, en tu nombre enseñaba, en tu nombre iba al lugar de bendición y participaba así? Pero no eras un discípulo. Es decir, eras un religioso, un fariseo como en los tiempos de Jesús, que solamente de palabra me honraba, pero su corazón estaba tan lejos de mí. Entonces, la palabra de Dios cuando se predica es efectiva. El Señor la respalda. Cuando alguien ora por los enfermos, el Señor puede sanar al enfermo, aunque ese que esté orando esté en pecado. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar su palabra. Pero eso no significa que porque esté predicando, que porque esté enseñando o porque haya sanado a algún enfermo, porque sea líder de hogar de bendición, tiene garantizado el reino de los cielos. Lo tiene garantizado siempre y cuando viva como un discípulo siendo gobernado por Dios. Pero si en la iglesia es una cosa, en su casa es otra, como los religiosos, en la escuela es otra y vive una vida de pecado, pues a eso se refiere el Señor, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso nosotros nos estamos preparando para ir sometiendo nuestra vida a la autoridad del Señor y que Él nos ayude. Estamos caminando al cielo, amados hermanos, y yo sé que todos vamos a llegar al cielo porque Dios está trabajando en nuestra vida y en nuestro carácter. La rebelión. Usted conoce cómo fue el principio de la rebelión y creo que lo hemos platicado casi en todos los discipulados, que la raíz de todo pecado es la rebelión contra Dios y las autoridades que Él ha ordenado en el mundo. Mire, el origen de todo, ¿de qué se trata la vida cristiana? La vida cristiana, amados hermanos, se trata de obediencia. Así de sencillo, es solo obediencia. Mire la primera tentación.
Dice Génesis capítulo 3, versos 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, recuerde que la serpiente es Satanás, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál es la tentación de Eva? La tentación de Eva era comer del fruto. Entonces, ¿por qué queremos nosotros en la carne tomar la posición de Dios? ¿Por qué queremos? Bueno, porque número uno, nosotros no queremos ser gobernados. Otro, porque nosotros queremos complacer nuestros propios deseos. Queremos complacer nuestros deseos y queremos ser como Dios. Entonces, Satanás le dice a la mujer que no va a morir, sino que el día que coma de él, le dice, mire, sino que sabe Dios, le está echando está hablando que Dios dijo, y no, dice, sabe Dios que el día que coma de él serán abiertos vuestros ojos. Satanás dijo eso, no lo dijo Dios. Entonces, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y efectivamente se iban a abrir los ojos, pero es donde se iba a conocer la maldad del corazón que no tiene a Dios, el corazón que entra en rebeldía. Entonces, Satanás, hermanos, cuando Dios profetizó contra el rey de Tiro, lo compara a la caída de Satanás. Mire, revisemos Ezequiel capítulo 28, versos 11 al 13 y el verso 17. Dice, tú eras el sello de la perfección. Está hablando de Satanás, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Quién era ese? Pues la serpiente, ¿no? Allí estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Pero ¿qué pasó con él? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por lo tanto, yo te arrojaré por tierra. Eso pasó con Satanás. Él era Lucifer, el lucero de la mañana. Dice la Biblia que su sello era perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Él estuvo en el jardín del Edén. De toda piedra preciosa era su vestidura, pero ¿qué pasó con él? Se enalteció su corazón. Entró el orgullo, quiso gobernar, quiso recibir gloria, quiso recibir honra a causa de su hermosura, se corrompió su sabiduría. Cuando el nuestro conocimiento, hermanos, dejamos que el mundo empiece a intervenir y a tener ideas que van en contra de principios de la palabra de Dios, se corrompe nuestra sabiduría, se corrompe nuestro conocimiento. En este caso de Satanás fue por su esplendor, alguien puede ser por su hermosura, alguien puede ser porque tiene mucho doctorado, porque tiene mucha ciencia, alguien puede corromperse porque tiene mucho dinero, alguien puede corromperse porque dice, no, yo soy de las grandes ligas, yo tengo mucho dinero, ¿y cómo voy a ir allá con los hermanos? ¿Cómo voy a estudiar un discipulado? Se corrompe, entra su orgullo y por eso el Señor le dice, te arrojaré a tierra. La rebelión de Satanás fue causada precisamente porque él quiso recibir gloria. Ahora, el que, el que Dios llama, hermano, el quebranta. Cuando Dios nos llama, cuando Dios toca nuestras vidas, Dios siempre nos está quebrantando. Dios siempre nos está dando una palabra y está tratando con nosotros y está tratando con nuestra vida. Si queremos agradar al Señor, es absolutamente necesario que pasemos por disciplina y seamos quebrantados. Mire lo que dice el Salmo 51 en los versos 16 al 17. Porque no quieres sacrificio, está hablándole a Dios. Tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. O sea, yo puedo darte un sacrificio, pero tú no lo quieres. No quieres holocausto que yo puedo hacerte. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Qué le puede usted dar a Dios para intercambiar? ¿Le puede ofrecer un sacrificio? No. ¿Le puede hacer un holocausto? No. ¿Le puede traer mucho dinero y toda la plata del mundo? No.
¿Qué es lo que a Dios le gusta de sacrificio? Que usted le entregue su corazón quebrantado, un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Es decir, que nos entreguemos delante de Dios y le digamos, Señor, soy tu siervo, soy tu hijo, soy tu esclavo, Señor, y vivo para ti. Y lo que tú me digas voy a hacer porque te pertenezco, Señor. Entonces, eso es lo que quiere Dios. El que Dios llama, Él nos quebranta. Cuando Él nos quebranta es porque Él nos hace sencillos, hermanos. Alguien que tenga mucho dinero puede ser sencillo y humilde. La humildad no tiene que ver con la pobreza. La humillación no tiene que ver con rebajar a alguien, tiene que ver con el corazón. Cuando la Biblia dice que Jesús se humilló, que Dios se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre, es decir, que lo más bajo que había para Dios como el único y verdadero era hacerse hombre, porque esta era carne, esta carne es pecadora. Y Jesús, bueno, Dios se humilló haciéndose hombre en Jesús. Y Él fue hasta la cruz por amor a nosotros. Eso es la humillación. Ser sometido a vituperio, a insulto, ser sometido a que sea azotado, a que sea odiado por las personas, pero todo por amor a nosotros. Ahora, la disciplina del Señor, hermanos, quebranta nuestro orgullo. Hebreos 12 nos dice, hijo mío, nos habla a nosotros como hijos de Dios, no desprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Es decir, la advertencia del Espíritu Santo es, hijo, no desprecies la disciplina. Si cometes pecado, te vamos a disciplinar. Si cometes pecado, de parte de Dios espera una corrección, pero recíbela. Recíbela reconociendo tu pecado, reconociendo tu error. No te quedes en el fracaso del pecado, no te quedes en el intento, sino tú, hermano, levántate. Y Dios porque te ama, dice el proverbio, porque como, como al Padre al Hijo, así Dios disciplina a los suyos. ¿Por qué? Porque nos ama. Y porque Dios nos ama, nos va a corregir. Entonces, no desprecies la disciplina del Señor, tampoco te desanime, no desmaye tu corazón cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando nos corrigen, cuando nuestros padres nos corregían, cuando nuestros padres agarraban, hermanos, pues a su forma, ¿verdad? A lo mejor no era la forma correcta, pero nos agarraban a chanclazos, a riatazos y como podían, pero hermano nos corregían. Y gracias a esa corrección aprendimos a ser personas de bien. Ahora a los muchachos no se les puede corregir así. La Biblia tampoco es correcto, ¿verdad? Porque la Biblia habla de que utilice la vara, pero no habla físicamente de matarlo a palos, ¿no? Hay un límite. La Biblia habla de ciertos niveles de corrección. Entonces, hay correcciones que sí van a ser físicas y hay lugares específicos en los que se aplica a los hijos. Pero así compara Dios, dice, así como nos disciplinaron nuestros padres y finalmente eso dio su fruto, nosotros también seremos corregidos por nuestro Padre Celestial cuando nosotros le desobedecemos. Amén. Ahora, ¿has pasado por momentos cuando parece que Dios está en tu contra? Sí, es natural sentirse así cuando Él nos da una buena nalgada, pero Dios nos disciplina con amor para formarnos como hombres y mujeres mansos y sometidos. Dios nos quebranta. ¿Por qué? Porque somos especiales. Mire, cuando Dios lucha con un corazón rebelde, tenemos el ejemplo de Jacob. Dice la Biblia que Jacob luchó con el ángel por una bendición. Jacob era un hombre tramposo, era engañoso, además era rebelde.
pero Jacob amaba a Dios. Para usarlo, Dios tuvo que quebrantarlo. Después de una vida de engaños, Jacob llegó a su fin. Sus mentiras hicieron muchos enemigos y su hermano Esaú venía con ejércitos para pelear contra él y matarlo. La noche antes, Jacob pasó la noche peleando con el ángel. Era con el mismo Dios, físicamente o espiritualmente, estaba en oposición con Dios hasta que Dios ganó en la batalla, pero Dios lo quebrantó. Y dice que él no iba a soltar a Dios hasta que él recibiera una bendición. Entonces, esa lucha que habla no es que Jacob le estuviera ganando al ángel, le estuviera ganando a Dios, sino que Dios estaba trabajando con él y luchando con su fuerza, con su actitud, con el espíritu rebelde, con el espíritu engañoso, con el espíritu tramposo que estaba dominando a Jacob. Pero Jacob tenía algo, que amaba a Dios. Por eso él dijo que hasta que él obtuvo de Dios una bendición, lo soltó. Y así fue. Entonces, Génesis capítulo 32, verso 22, podemos leerlo. Yo no lo vamos a leer, pero se lo voy a dejar de tarea en su casa para que responda a estas preguntas. ¿Cómo es que el Señor quebranta a Jacob y cuál era la manifestación física de su quebranto y de su misión? Dios le toca en una de las coyunturas y entonces lo deja prácticamente en un estado no muy bien para él. Sin embargo, esa era una evidencia de que Dios quebranta nuestra vida, de que Dios nos humilla y de que física o espiritualmente debemos reconocer que Dios está en control nuestra y que con Dios no podemos luchar. Su misión es, hermano, someterse a la voluntad de Dios, es estar sometido a la voluntad de Dios cuando decimos hágase su voluntad. A pesar de ser el rey del universo, Jesús se humilló y se sometió a una vida humana, lo que yo le decía. Jesús nos provee el ejemplo perfecto de someternos a la voluntad del Padre. Hebreos dice, y Cristo, en los días de su carne, está hablando de cuando estaba él depositado en el cuerpo de Cristo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, y mire, es hijo con H mayúscula, porque está refiriéndose a la deidad, a Dios. Por lo que padeció, aprendió que la obediencia. Como hombre, él aprendió la obediencia. ¿Te acuerdas cuando fue tentado por Satanás y que Satanás le decía con mucha razón, tú eres Dios? O sea, ¿por qué te sometes a ayuno? Haz que esas piedras se conviertan en pan, tienes poder. ¿Por qué no te lanzas desde la cúspide del templo? Total, la Biblia dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. ¿Podía Dios hacerlo? Sí, pero él, hermano, padeció y aprendió la obediencia, se sujetó a la palabra de Dios. Le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es importante, hermanos, que observemos la lucha de Jesús por someterse humanamente a la voluntad del Padre. Ahí están las citas bíblicas cuando él agoniza en el huerto del Edén y él dice que hasta lloró lágrimas de sangre y que dijo, Padre, si hubiera oportunidad que esta copa no pasara, es decir, si hubiera alguna otra forma de poder salvar a la humanidad, pero él dice, más que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Ahí estaba hablando la carne, estaba hablando Jesucristo, la carne, el Hijo, estaba hablando lo que nosotros somos, la esencia del ser humano. Entonces, como hijo, él se sometió, reconoció y dijo, mas no quiero que sea como a mí me place, sino quiero que se haga tu voluntad, Padre. Y la voluntad de Dios era que Él pasara por este sufrimiento para que nosotros pudiéramos tener salvación. Si Jesús no hubiera dado su vida por nosotros, nosotros no hubiéramos tenido oportunidad de la vida eterna. Así que también su misión es rendirse los derechos o rendir los derechos. Moisés cuando se quita las sandalias, dice la Biblia, Moisés era muy manso
más que todos los hombres que había sobre la tierra. Eso lo dice el número. ¿Por qué? Bueno, porque él era un líder fuerte, pero era manso, era, era apacible, era tranquilo. Ser manso, hermanos, es estar tranquilos, es confiar en Dios, es vivir en un estado de quebrantamiento espiritual. Moisés no siempre era así. Como hombre joven, ¿se acuerda usted que él mató al egipcio por venganza por haber matado a un hebreo? Antes de ser un líder ungido se le tenía que quebrar su orgullo. Perdió su posición en la alta sociedad de Egipto y tuvo que pasar 40 años en el anonimato del desierto cuando Dios se le manifiesta en la zarza ardiente y le dice, no te acerques, quita tu calzado, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Dios nos quebranta, Dios permite que pasemos en nuestra vida ciertas dificultades, porque Él nos va quebrantando, hermanos. Él nos va enseñando, Él va haciendo nuestro corazón apacible, humilde, sencillo, para que el orgullo, para que todo lo que es la vagueza de la carne sea humillada. Y entonces cuando estamos preparados, Dios nos levanta. Así lo hizo con Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés era un asesino. Había huido de Egipto y se fue a Madián. ¿Por qué? Porque él se fue huyendo. 40 años estuvo en el desierto, Dios estuvo tratando con él hasta que tiene su encuentro con el Señor y le dice, quita las sandalias de tu pie, porque el lugar en el que tú estás es tierra santa. Dios ya había tratado con él, ya había sido un hombre manso, ya había sido un hombre sencillo, ya había sido alguien que había sido moldeado por Dios. Así que, hermanos, la rebelión es acusarle al Señor y la rebelión de las espías. Por ejemplo, Israel fue llamado a conquistar, pero se llenó de miedo y se rebeló contra Dios y Moisés. Dice Números 14. Entonces toda la congregación gritó y dijo y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés. Se quejaron contra quién, contra Moisés, y contraron todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud. O sea, toda la multitud se refirió a Aarón y a Moisés y le dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Mire el corazón de una generación rebelde. Una generación que no le creyó a Dios. Una generación que se oponía a la voluntad de Dios. Recibían alimento, recibían protección, recibían de Dios promesas y que estaban siendo cumplidas y estaban quejándose. Se rebelaron contra el siervo de Dios, se rebelaron contra el mismo Dios y ellos planearon regresar mejor a Egipto. Por eso Dios permitió que pasaran 40 años en el desierto por su rebeldía. Y toda esta generación, hermanos, no entró a la tierra prometida. Qué terrible, porque su corazón no se humilló. Si este pueblo se hubiera humillado, se hubiera dejado guiar por Dios, le hubiera pedido perdón, le hubiera dicho, Señor, perdónanos, obedeceremos tu ley, te seguiremos, haremos lo que tú nos digas. Si lo hubiera hecho, Dios los hubiera perdonado, pero no lo hicieron. No se humillaron. Deseaban Egipto. Egipto para nosotros representa el pecado, representa el mundo. Algunos piensan, me está yendo mal, más que cuando estaba en el mundo. Y desean Egipto. Pero el pecado, una vez, hermanos, que te condena, una vez que vuelves al pecado, el pecado te mata. Y ellos no entraron a la tierra prometida por su rebeldía en contra de Dios. Así que, hermanos, el castigo por esta rebelión, bueno, ya dijimos, 40 años en el desierto. Pero también hay rebelión contra las autoridades. Eso es rebelión también contra Dios. Ahora, quiero aclarar algo. Cuando hablamos de autoridades, hablamos de autoridades que están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, tal y como Moisés.
tal y como los discípulos, tal y como los profetas de la Biblia. Tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos y tener discernimiento, porque no todo el que diga que es una autoridad de Dios, un pastor, un siervo de Dios, pero si no hace de acuerdo a la voluntad de Dios, si él no vive, entonces nosotros sí dice la Biblia que hay ocasiones que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, pero ahí tendremos sabiduría. Pero cuando un siervo de Dios está haciendo la voluntad, está siendo guiado por Dios, está siendo dirigido por Dios y nosotros nos oponemos a su autoridad, entonces ahí es donde hay rebelión, no contra la autoridad, sino contra Dios. Cuando nos rebelamos contra una autoridad legítima que Dios ha puesto, nos estamos rebelando contra Dios mismo. Dice la Biblia que no tocar al ungido de Dios. Tenemos el caso de David y Saúl. David tenía la oportunidad de vengarse contra Saúl, pudo hacerlo. El rey Saúl buscaba matar a David por envidia. Usted se acuerda que Saúl se rebeló contra Dios y entonces Dios decidió quitarlo del reinado y Dios mandó al profeta Samuel que ungiera a David. Entonces Saúl, desde el momento que él supo que la presencia de Dios ya se había quitado de él y que Dios ya lo había desechado como rey y que había elegido a David por envidia, decidió matar a David. Y a pesar de todo esto, David rehusaba hacerle daño a Saúl. En cierta ocasión, David entró en una cueva y vio a Saúl allí de lejos, sin que Saúl lo supiera. ¿Qué oportunidad? Tuvo la oportunidad de matarlo, tuvo la oportunidad de asesinarlo. Los soldados inclusive le dijeron, mátalo. Pero mira lo que contestó en el primer libro de Samuel, capítulo 26. Y David respondió a Bisaí, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¡Hay poder! Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Mire el pensamiento de un hombre de Dios. Saúl ya había sido desechado y cualquiera hubiera pensado, bueno, ya Dios me eligió, Dios ya me ungió, por lo tanto Dios ya se apartó de Saúl, pues lo voy a matar. Y posiblemente hubiera sido una buena forma de justificar su acto. Pero el pensamiento de David fue, líbreme Dios de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Yo no soy quien para hacer venganza. Si Dios ha decidido que todavía viva, en Dios está la venganza y él así lo decía. Entonces, a pesar de que Saúl estaba en rebeldía en contra de Dios, David lo respetó como un hombre ungido de Dios, porque él sabía que finalmente si él no estaba siendo obediente a Dios, Dios iba a actuar en algo y Dios estaba, ciertamente, él tenía razón, porque Dios ya había, pues prácticamente dictado juicio en contra de Saúl. Y Saúl, aunque perseguía y intentó muchas veces matar a David, David no lo hizo así. David no correspondió de la misma manera, sino que respetó su vida. Entonces, hermanos, hay el temor santo a nuestras autoridades. Tenemos el caso de Miriam y Aarón contra Moisés. Si leemos Números, vamos a leer esta cita bíblica, Números capítulo 12, verso 1 al 10. ¿Quién lo tiene para que me ayude con esta lectura? Números capítulo 12, verso 1 al 10. El que lo tenga, que le dé lectura. Alguien que lo tenga. Números capítulo 12, acuérdese que es el número 4, el libro 4 de la Biblia. Amén. Amén, hermano. Adelante, hermano, adelante. María y Aarón murmuraron
contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Lo oyó Jehová. Murmuraron. Pensaron entre ellos se reunieron y estaban hablando mal del ungido de Dios y murmuraron. ¿Y quién escuchó esa plática? Dios. Jehová. Así es. Continuamos, hermano. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y lo llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuvies temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María. He aquí que estaba leprosa. Amén. ¿Se da usted cuenta? Dice que murmuraron, Dios escuchó la murmuración, viene Dios y se les muestra y les dice, cuando yo levante, cuando yo quiera hablar al pueblo, a mi pueblo, lo voy a hacer a través del profeta, a través de mi siervo, y le voy a hablar por sueños o por visiones o por señales. Pero a mi siervo Moisés, del cual ustedes han hablado mal, yo hablaré cara a cara con él. Es decir, no voy a mandarle mensaje, yo voy a bajar directamente a platicar con él. Esto para que ustedes tengan en claro que él es mi ungido, que él es mi elegido y que ustedes han hablado no en contra de mi siervo, sino han hablado en contra de mí y por lo tanto, hermanos, el castigo y el juicio fue que estaba leprosa María por haber permitido que su corazón hablara, estuviera en rebeldía con murmuración. Entonces, también la sumisión a las autoridades espirituales en la iglesia. Hebreos 13 nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no se quejen, porque esto no es provechoso. La Biblia nos dice que obedezcamos a nuestros pastores, que nos sujetemos a ellos, porque ellos son los que dan cuenta por vuestras almas, oran por nosotros. Ellos, así como Moisés, se presentan delante de Dios para pedirle al Señor por nuestras vidas. Entonces, lo que tenemos que hacer es obedecer. ¿Por qué? Y sujetarnos a ellos, porque ellos están siendo dirigidos por Dios. Entonces, hay una pregunta aquí que nos hacen. ¿En algún momento te has quejado de tus líderes espirituales o pastores, líderes de ministerio o líderes del hogar de bendición? ¿Cuál será la causa? ¿Por qué es tan importante someterse a la autoridad espiritual en la iglesia? Bueno, porque ellos velan por vuestras almas y porque ellos dan cuenta de nuestras vidas a Dios. Que lo hagamos con alegría y que no nos quejemos, porque dice que esto para nosotros es provechoso. Hermano, pero también viene la rebelión contra autoridades civiles.
y es igual rebelión contra Dios. En Romanos capítulo 13, la Biblia nos habla de cómo debemos nosotros sujetarnos a las autoridades civiles. Cierto es que debemos nosotros permitir que el Espíritu Santo nos guíe para que nosotros podamos discernir entre el momento que esto no contravenga los principios de la palabra de Dios. Vamos a leer en Romanos capítulo 13 y mire lo que dice la Biblia. Voy a darle lectura. Romanos capítulo 13, verso 1 al 7. Dice la escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores. Está hablando de autoridades civiles. También aplica para la parte espiritual, pero aquí está hablando de autoridades civiles. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. La Biblia nos manda que nosotros, hermanos, oremos, pero que también obedezcamos a nuestras autoridades. Y hay tiempo en que vamos a obedecer. Cuando la Biblia habla de obedecer y sujetarnos, está hablando de los principios que no van y contradicen la palabra de Dios. Hay principios, por supuesto, que nosotros sabemos que van en contra de la moral y en contra de los principios eternos de la palabra de Dios, y ahí es donde nosotros debemos, dice la Biblia, dar prioridad, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Hay algo que está bien claro, que muchas de las autoridades no están sujetas a la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice que Él las permite, es porque ellos darán cuenta delante de Dios, el que se corrompe, el que no hace justicia, ellos darán cuenta delante de Dios. Nosotros debemos orar para vivir en paz, para vivir pasiblemente con ellos, pero llegará el momento que habrán leyes que se van a legislar y que van a ir en contra de los principios de la palabra de Dios, y ahí es donde nosotros como iglesia debemos tener cuidado y obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Pero aquí está el principio de nuestra obediencia a las autoridades civiles. Por ejemplo, respetar los señales, los señalamientos de tránsito, ser buenos ciudadanos, respetar las leyes civiles, vivir en paz con todos, vivir en comunidad y en amor. ¿Por qué? Porque eso dice la Biblia que conviene a todos. Amén. Bueno, hay autoridades profesionales, hay autoridades familiares. Debemos estar en sujeción a nuestros jefes, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras familias, y estar en oración. Si nuestro corazón ha sido rebelde, si nuestro corazón no se ha sujetado delante de Dios, decirle: Señor, sujeta mi corazón, te entrego mi corazón. Hazlo un corazón humilde, hazlo un corazón sencillo, hazlo un corazón, Señor, que no se oponga. Ayúdame, Señor, a ser obediente. Si hay algo que nos cuesta en la vida, hermanos, es eso, la obediencia. La palabra de Dios y el caminar en la vida cristiana se trata de obediencia. Y para cerrar, algo que nos toca realizar esta semana en el lavatorio de pies, y sorprendente lo que Dios hizo el domingo, que pues sin saberlo, ¿verdad? El hermano, el pastor, pues fue guiado por Dios para que pues uno de ustedes tuviera el privilegio, ¿verdad?
Dios hiciera eso. El hermano Arnold, sin conocer a nadie, pues, y ni siquiera ni el pastor ni yo le platicamos de ninguno de ustedes, pues. Simplemente el hermano pidió que se le tuviera listo y pues fue guiado por Dios. Entonces, eso que Él nos predicó, que Él nos mostró, que fue algo tan maravilloso, habla de la humildad y de la sencillez de Marcos capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Servicio radical, entrega. El que no sirve es una frase, ¿verdad? No sirve. Ministerio, cuando hablamos de ministerio hablamos de servicio. Cuando hablamos, el ministerio es los que sirven al Señor. Cuando se dice ministerio, no es para que brillemos en la iglesia. Cuando servimos no es para brillar. Dios no nos mandó a brillar. Dios no nos mandó a que seamos nosotros luz allá para que brillemos en la iglesia y haya orgullo por eso. No, Dios nos mandó para servir. Dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, no vino para ser servido, siendo rey, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ministerio es igual a servicio y la palabra ministrar significa servir. Cuando yo le digo a usted ministre en el lugar de bendición, es sirva. A veces algunos piensan que ministrar es predicar e imponer manos. No, ministrar es servir. Todos los que están en un ministerio están sirviendo a Dios. Y estar en un ministerio no es para tener posición, sino para entregar nuestro corazón al Señor. Entonces, el corazón de un siervo es como el niño y la tacita de agua. Escuche, había un niño que vivía con sus papás en una casita en el bosque al lado de un camino. Pasaban muchas personas caminando en ese caminito todos los días, a veces en el calor del verano. Ese niño se deleitaba en pararse al lado del camino en los días más calientes y servirles tacitas de agua a los viajeros que caminaban por allí. Para él fue un gran gozo dar a los demás el hecho de refrescarse. Cuando era grande ese niño, aceptó a Cristo como su Salvador y comenzó a recibir palabras proféticas de Dios para la gente. Dios le hablaba con mensajes especiales para los demás y les dio esas palabras con una unción y poder maravilloso. ¿Por qué pudo ministrar de esa manera? ¿De dónde salió tal unción profética? Bueno, ese hombre tenía un corazón de servicio. Le encantaba dar a los demás y bendecir sus corazones. Dios usó ese corazón de amor y le daba palabras proféticas, vasitos de agua de vida, para alentar y satisfacer los corazones de su pueblo sediento. Este muchachito empezó a servir desde edad temprana. Nosotros ahora que estamos en Cristo Jesús, involucrémonos en un servicio. Empecemos a desarrollar nuestro don y nuestros servicios. Ocupémonos en algo en la vida cristiana. Hay satisfacción en servir. La unción es poder servir y es poder para servir. Todo don espiritual así funciona, hermanos. El amor es el corazón de servicio y determina la unción y el fruto de un ministerio. Cuando hablamos de unción, no es unción para que yo brille, unción para que digan, ay, qué bonito predica, qué bonito enseña, qué bonito tocan, qué bonito está en el lugar. No, unción es para que yo ponga mis dones al servicio de Dios. La unción es para ponerla al servicio de Dios, al servicio de mis hermanos, al servicio de la iglesia y que esa unción se vea reflejada. ¿Cómo se refleja sin intención de vanagloria lo que Dios me da a mí? Bueno, se refleja a través de la enseñanza, a través de la predicación, pero también a través de todos los materiales escritos, las lecciones de los hogares de bendición, el material que se presenta cuando se predica, el material que se presenta en diversas ocasiones, las presentaciones y materiales de procesos. Todo eso, ahí es donde Dios nos permite demostrar nuestra unción que ahí va. ¿Por qué? Porque para eso Dios me dio talentos, capacidad, me dio inteligencia, me dio habilidades para que yo pueda servir al Señor. Entonces,
El siervo radical tiene autoridad espiritual. Cuando usted sirve, usted tiene autoridad. Por ejemplo, en varias ocasiones los discípulos discutían entre sí cuál de ellos sería el más grande. Los discípulos querían ser líderes, querían ser jefes, ellos buscaban un liderazgo. Y está en Marcos y Lucas. Aún en la Santa Cena, sentados en la mesa, se pusieron a discutir entre sí cuál sería el mayor, es decir, quién sería el mejor para ellos y quién sería el de mayor cargo. Y mire lo que pasa en Mateo 18, 1 al 5. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es decir, el Señor les decía, no estén discutiendo, no estén peleando, ¿quién ocupará el mayor cargo y quién será mayor y mejor en el reino de los cielos? Mejor sean como niños, sean sencillos, sean obedientes. Si ustedes son como niños, si ustedes sirven a los demás, si ustedes no distinguen, no hay distinción entre ustedes, si ustedes no están calificando a las personas y seleccionando, este sí tiene dinero, este no tiene, a este sí le voy a servir, a este no, a este sí le voy a invitar comida, a este no. Si ustedes no hacen ese tipo de distinción, ustedes serán los grandes. Porque el que quiera ser, dice la Biblia, que el que quiera ser grande, el que quiera ser enaltecido, será humillado. Pero el que viene a Dios enaltecido, el que viene humillado, perdón, delante de Dios, será grande, será enaltecido. Pero el que viene enaltecido delante de Dios es humillado. Entonces, por eso es importante que tengamos un corazón de niño. Ahora, ¿qué busca? ¿La corona o la copa? ¿Cuál es la petición de Jacob y Juan? Vamos a buscar Marcos, capítulo 10, versos 35 al 44. Vamos a leer en Marcos, si alguien lo encuentra más rápido que yo, capítulo 10, versos 35 al 45. Mire, ya lo encontré. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y le dijo, ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria, escuche, que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ya estaban pidiendo una vacante en el cielo. Es como cuando decimos así de manera muy peculiar y de broma, ¿verdad? Se llena una solicitud de empleo y dice que, ¿qué puesto quieres? No, pues uno dice gerente, director. ¿Cuánto quieres ganar? No, pues el dineral. Ellos estaban pidiendo que uno quería estar a la derecha y el otro a la izquierda cuando Jesús esté en su trono. Y Jesús le dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Les pregunta Dios. Ellos dijeron, podemos, Jesús les dijo. Sí, o sea, sí podemos. Y el Señor responde, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero escuche, pero el sentaros a mi derecha, perdón, y a mi izquierda, no me corresponde a mí darle, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Escuchó? Y dice, cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan, mas Jesús llamándolo le dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ahí estaba la clave.
no me corresponde a mí darles. La posición en el reino, nosotros la vamos a obtener si servimos a los demás. Si entregamos a los demás, nuestras coronas serán del tamaño que nosotros querramos si servimos a los demás. Pero si no servimos, hermanos, entonces no habrá recompensa. Continuamos. El siervo radical se humilla. Dice la Biblia que no hagamos nada por contienda ni por vanagloria, sino con humildad, que haya estimación cada uno con los demás como superiores al mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La clave. Jesús, hermanos, nos dice que no hagamos nada por contienda o por vanagloria. Primero, si vas a hacer algo para el Señor, no sea por lucha o por pelea, o porque buscas una posición. Tampoco porque quieres lucirte, porque quieres demostrar que sabes, porque quieres demostrar algo. No, que lo hagas con humildad, que te estimes a ti, a como estimas a los demás, como superior, que tú veas al otro mejor que tú. El Señor algo tiene, él es mejor que yo. Y que tú te consideres como el más pequeño y Dios te va a levantar y Dios te va a enaltecer. Pero que nosotros, hermanos, tengamos el sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo grande se hizo sencillo y se hizo humilde. Por eso Jesús nos enseñó el servicio o el ministerio de la toalla. Dice Juan capítulo 13, que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjaguarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Sabéis lo que os he hecho? Les pregunta. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque soy su maestro y señor. Pues si yo, siendo su maestro y señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagáis. Hermanos, el siervo que en el caso de nosotros, en el discipulado, que somos siervos que tenemos esa contemplación, que tenemos esa decisión, debemos estimar a cada uno de los demás como superiores a nosotros. Ahora, este principio que Jesús practicó es porque él estaba enseñando a los discípulos humildad. Él era el Señor, le decían el Señor, el rabí, el maestro. Y pues alguien en esa posición de un fariseo no se iba a humillar a lavarle los pies a alguien. Porque si usted observa, se enseña que él debe ser servido. Hace poco veía una película que se llama El Rey y me llamó la atención que cuando iban a la guerra, iba el rey en su cabalgadura con todo su ejército, y iban unos caballos que llevaban una forma de casa de campaña. ¿Y quiénes iban allí? Iban allí los sacerdotes, el representante de Dios. Iba allí él en su sombra. Lo cargaban las bestias, lo cargaban allí para que él no llevaba sombra, pues, cómodo.
Ese no es un siervo de Dios. Un siervo de Dios debe servir. Un siervo de Dios debe entregarse. Un siervo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No nos acostumbremos a que todos nos sirvan, sino que aprendamos a ser servidores de los demás. Entonces, humillarse, hermanos, no es sinónimo de odio. Juan lo dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, comenzó a lavarles los pies a los discípulos y le dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Hermano, Jesús no tenía una autoestima baja. Por ejemplo, observamos allí que tenía una seguridad personal. Él sabía que era el rey, que era el Señor, que era Dios, que era el maestro, y él lavó los pies de los discípulos. Y así nosotros, para que haya humildad y sencillez. Yo recuerdo que los primeros actos de mi vida cristiana, cuando había lavatorio de pies, qué preocupación había en mí. Y de repente yo me preguntaba y decía, ¿quién será que me va a tocar lavarle los pies? ¿Quién me va a lavar los pies? Y yo como que decía, una vergüenza voy a pasar, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Pero es por humildad. Tiene que ser por humildad, tenemos que ser humildes, ahí se nos quebranta el corazón. Ahí sabemos que el hecho de estar lavando los pies de uno de mis hermanos, estoy reconociendo que estoy para servir a Dios y para servir a la iglesia y que no soy más grande que nadie. Al contrario, todos son superiores a mí. Entonces, por eso el Señor nos enseñó humildad. Y hay seguridad. Eso a mí no me va a destrozar, no me va a quitar mi identidad como hijo, mi identidad como maestro, como don. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios, así como Jesús conocía su autoridad y conocía que Él era el maestro y les dijo a los discípulos, ustedes me llaman Señor y me llaman maestro y están en lo correcto porque soy su maestro y soy su Señor. Pero eso no me impide que yo sea humilde y les lave los pies a mis discípulos. Por lo tanto, si yo lo hago, ustedes también tienen que aprender a ser humildes. Qué cosa más extraordinaria lo que Dios, hermano, nos manda a hacer. A veces parece algo tan absurdo. ¿Por qué lavarse los pies? Pero es que, hermanos, eso toca el corazón. Humildad y sencillez. Así que debemos ser alegres en el servicio y practicar la atención. Sirve a cada uno como si fuera el presidente, como si fuera el más grande. Aprendamos a servir. Siéntase privilegiado cuando sirve al Señor o cuando sirve a un hombre de Dios, cuando usted hospede a un siervo de Dios, cuando sirva en la iglesia, ya sea que levante sillas, ya sea que esté en el área de estacionamiento, usted está sirviendo a Dios, no a los hombres. Un día un joven estaba pintando una pared en la fábrica donde trabajaba. Un hombre desconocido se puso a observarlo por un rato. El joven, molesto por ser observado, le dijo al señor, ¿y tú qué miras? El señor respondió, mi pared. Era el dueño de la fábrica. Si el joven hubiera sabido que el señor era el dueño de todo, le hubiera tratado con más atención y respeto. Y a veces así nosotros somos, necios. Debemos servir, hermanos, ¿cómo? Con atención. Debemos ser muy atentos para servir. Debe haber gratitud para servir. Debemos sentirnos privilegiados. Si un presidente de un país de primer mundo fuera a visitar su casa esta noche, ¿cómo le recibiría a usted? ¿Qué clase de comida le prepararía? ¿Cómo arreglaría la cama y el cuarto donde él dormiría? ¿En qué condición dejaría el baño? ¿Cuál sería su actitud? ¿Lo haría a regañadientes? No. Usted organizaría, limpiaría, pondría aromatizante, le pondría las mejores cobijas. Yo creo que se preocuparía porque estuviera con aire acondicionado, porque usted quiere sentirse privilegiado. Dice la Biblia que a veces el Señor nos da la oportunidad, que en tiempos antiguos algunos hospedaban a hombres de Dios y algunos no se dieron cuenta que dentro de los que hospedaron eran ángeles. Y así, hermanos, nosotros debemos ser hospedadores.
Cuando lleguen los hermanos, si usted es un anfitrión de hogar de bendición, o llega al pastor, llega algún hermano, llega su líder a visitarlo, atiéndalo bien. Véalo como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Respételo y atiéndalo bien. Cuando esté el hogar de bendición, trate que su hogar esté limpio, organizado, el baño limpio, bien aseado. Quite las telarañas de su casa, que no haya ni una telaraña, porque es el hogar de Dios. Y hermanos, Dios le va a bendecir. Entonces, siéntase privilegiado, que Dios va a recompensar, y Dios no se queda con el trabajo de nadie. Siempre con una sonrisa, siempre con una actitud. Yo admiraba a los hermanos que sirvieron ahora en el campamento, desvelados, eh, madrugaban para cocinar. Atendía al hermano Lenchito. Si usted ve al hermano Lenchito con sus jóvenes, felicito y le diga: hermano, le felicito por su entrega en servir allí con sus muchachos en el campamento. Eran 4 apenas, hermano, para 95 personas, bueno, más de 100 con los servidores que habían allí. Acomodar sillas, barrer, limpiar baños, acomodar los dormitorios, y hacer acá y hacer allá. Hermano, yo me canso, pero ellos, hermanos, ahí estaban, con la actitud sirviendo, con amor sirviendo. Entonces, por eso nosotros debemos hacerlo, y Dios va a bendecir a esas personas, sin duda alguna. Dios lo va a hacer. A veces a mí me entra la parte humana, ¿no? Y yo digo: Señor, o sea, ¿qué los mueve, Padre? Yo no quisiera que se sientan como usados, yo no quisiera que sientan que estamos abusando de ellos, pero Señor, ayúdalos, por favor, mándanos más que puedan involucrarse en el servicio. Pero hermanos, ellos lo hacen, y lo hacen con amor. Solo le pido a Dios que no permitan que el enemigo venga y los desaliente, sino que ellos se sientan que realmente están sirviéndole al Señor. ¿Y cómo dice el Señor que vivamos entre todos? Bueno, que permanezcamos en amor fraterno, que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Así que, hermanos, manos a la obra. Servimos a ángeles disfrazados. Ángeles, dice la Biblia, que Abraham sirvió a 3 visitantes con comida y hospedaje, sin saber que eran ángeles del Señor. Inclusive, usted se acuerda, en el discipulado 1 lo vimos, ¿no? Aleluya. Que cuando fueron a darle a Abraham, cuando fueron a ver también a Lot, dice que fueron a verlo, y resulta que le decían: danos a esos 3 hombres para que pues durmamos con ellos. Le estaban pidiendo la corrupción de la carne, los de Sodoma y Gomorra. Y les dice Lot: no, no puedo. Les doy a mis hijas si quieren, ¿no? El pecador este. Pero luego fue que los ángeles se demostraron como tal, y dice que secaron a todas estas personas. Entonces, a veces nosotros, sin saberlo, hermanos, nos disfrazamos. Bueno, sin saberlo, estamos hospedando ángeles. Hay que rendirnos delante de Dios. Dice la Biblia que cuando nosotros servimos y hacemos algo por alguno de sus pequeños, lo estamos haciendo a Jesús mismo. Así que sirvamos en el nombre del Señor. Esta es la invitación que debemos, las promesas que le hagamos a Dios, las cumplamos. Nuestras buenas intenciones están bien, pero si no llevan la compañía de la acción, pues allí se queda. Entonces, si le prometemos a Dios, hermanos, cumplamos nuestras promesas. No tardemos en cumplir nuestra promesa a Dios. Así que a partir de ahora, actívese en servir, actívese en comprometerse, porque Dios a eso nos llamó. Hágalo en cosas sencillas, no tenga miedo. Estacionamiento necesita personal, los de recepción o los sugieres necesitan personal, pero queremos personas, una generación que tenga este corazón de servicio. A veces, a veces, hermanos, nos dicen: hermano, pues es que, pues la hermana me regañó, la hermana me puso una cara, la hermana pues casi que me quería pegar.
y cómo nos duele el corazón saber de diferencias entre hermanos y hay alguien que debe cambiar su actitud. Y si nosotros conocemos de la palabra de Dios, pues yo voy a ser atento, voy a ser sencillo, voy a ser humilde, porque yo estoy aprendiendo de la palabra de Dios. Así que, hermano, la invitación es sirvamos, seamos atrevidos en el Evangelio, pidamos al Señor que Él nos permita a nosotros tomar decisiones guiados por su Espíritu Santo, que tomemos riesgo espiritual, que creamos a la palabra, a la promesa de Dios, que cuando Dios nos manda a hacer algo sabemos que lo vamos a lograr. Cuando haya que emprender para un proyecto de construcción, que usted diga, lo podemos hacer, hermano, en el nombre de Jesús. Tal vez no tengamos dinero, tal vez estemos faltos de economía suficiente, pero podemos hacer talentos, podemos vender tamal, podemos organizarnos y Dios nos va a bendecir. Por supuesto que sí, pero hay que tomar riesgo. ¿Cómo es que el pastor Israel, que ya descansa en el Señor, se atrevió a creerle a Dios para construir un templo, construir los salones y que todavía no está terminado? Bueno, porque él tenía fe en el Señor. Él creyó, él se atrevió. Y de repente nosotros decíamos, pastor, ¿y dónde vamos a sacar tanto dinero? ¿De dónde vamos a sacar 50,000 pesos mensuales para pagar? ¿De dónde vamos a sacar 70,000 pesos para esto? Sin embargo, Dios siempre lo respaldó porque él confió en el Señor. Y cuando la iglesia se unía, hermanos, la iglesia permitía que el Espíritu Santo trabajara y la iglesia avanzaba. Así que tomamos riesgos espirituales, pero creyendo en las promesas de Dios. Así que el ejemplo aquí están, son actividades que ya nos piden hacer, que sirvamos en una casa, pongamos ejemplos, que sirvamos en algún empleo y que pongamos ejemplos de cómo podemos ser mejores cada día. Honremos al Señor, honremos a su iglesia y empiece a activarse. Ya usted está siendo preparado para activarse en la obra del Señor y Dios nos va a bendecir. ¿Le parece si oramos y le pedimos al Señor que Él nos ayude? Si hay alguna actitudes en nuestra vida que necesitan ser moldeadas por el Espíritu Santo, dígale, Señor, enséñame, ayúdame para que yo sea moldeado. Oramos. Padre, gracias por mis hermanos. Gracias, Padre, porque han permanecido. Sin duda yo sé, Señor, que su corazón ha sido pues transformado por ti. Y estamos aprendiendo del servicio, estamos aprendiendo de tu amor, de tu gracia. Y que tú nos has llamado, Señor, para que seamos sal, para que demos sabor. Pero también nos has llamado a activarnos en el ministerio. Permítenos servir, desarrollar nuestros dones. Cuando servimos, descubrimos las capacidades de nuestros dones. Levanta líderes aquí, levanta maestros y maestras de niños, levanta sublíderes de hogares de bendición, que no tengan miedo al llamado, que conozcan, que sepan que tú los estás necesitando. Tu palabra dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Que ellos puedan poner sus manos a la obra, que puedan involucrarse en el servicio, en el ministerio de estacionamiento, que no tengan temor a solearse, pues están sirviendo al más grande, al Rey, que no tengan temor de unirse al ministerio de recepción, que sean personas que cambien con una actitud de amor, que no estén allí sirviendo, Señor, con caras largas, con tristeza y sin forma, Señor, de trato para tu iglesia, sino que lo hagamos con modestia, con humildad, con sencillez y que lo hagamos para ti. Y que tengamos nuestra condición, Señor, de que nosotros somos pequeños y que todos los demás son grandes y que aprendamos a servir y en esa medida tú recompensarás a cada uno. Haznos crecer en el servicio. Yo bendigo la vida de mis hermanos, bendigo sus vidas, sus familias, bendigo su economía y te pido que tú sigas abriendo camino para ellos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, hermanos, permítame pasar la lista. La próxima semana ya terminamos, hermanos, el discipulado número 3 y nos lanzamos al discipulado número 4 y con ese concluimos, hermano. El discipulado número 4 habla ya
de ministerio y de dones, para que ya empecemos a servir a Dios como Él quiere, ¿verdad? Nuestro hermano Daniel Salazar está conectado y nuestra hermana Fernanda también. Amén, hermano. Amén, excelente. A ver, nuestra hermana Fer, aquí está. Muy bien. Nuestra hermana Gaby también está conectada. ¿Está con usted, hermano Emanuel?